Vamos a leer, antes de participar de la oración, algunos versículos en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 4, la página 258 del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora capítulo 5, versículo 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Acá, los pasajes que hemos leído, que también meditamos hace unos jueves, de la oración. Y acá podemos decir que el Señor nos muestra 2 modelos de oración, ¿verdad? La primera, el capítulo 3, es la oración que está focalizada en el yo. Nosotros podemos orar así, como decía, en donde es una oración que no es en el espíritu, sino en la carne. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el otro pasaje que leímos en el capítulo 5 es la oración hecha en el espíritu, la oración que está guiada por el Espíritu de Dios y en consecuencia se derrama el amor de Dios, que como sabemos, como dice en 1 Corintios 13, no busca lo suyo, sino es una oración, podemos decir, cooperativa, ¿no? De alguna manera, una oración que pide y se interesa por el otro y nace del corazón de Dios, del amor de Dios, que es un amor distinto al nuestro. Pero nosotros podemos tener cualquiera de las 2 oraciones porque tenemos el Espíritu de Dios, pero también tenemos nuestra naturaleza carnal. Entonces, decíamos eso hace unos jueves, y también la característica de esta oración que es hecha en el Señor y que decíamos que es una obra de Dios. La oración no es una obra nuestra, sino que tenemos que entregarnos completamente al Señor para que el Señor ore en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu que dice que pide por nosotros. Nosotros no sabemos cómo pedir, y el Espíritu guía nuestra oración y llega a la presencia de Dios. Pero es la oración que Dios hace en nosotros. Y decíamos que esta oración, como dice acá, es una obra y una obra poderosa, que dice, obra eficazmente. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y pone el ejemplo de Elías, ¿no es cierto? Y una característica de esta oración es que en este pasaje que leímos se repite la palabra entre. Si vemos en el versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? También en el versículo 19, que no leímos, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado la verdad y alguno le convirtiere, es repetitiva la palabra entre.
significa que es una oración, como dijimos, los unos por los otros. También dice, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros. Y podemos decir que esa es la vocación de Dios, que Dios nos ha llamado y quiere estar entre nosotros. Como el Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. En medio, sinónimo de entre. Así que pensar que el Señor está aquí en medio nuestro, nos estuvo esperando, y esa es la razón de la reunión de oración, ¿cierto? Nosotros podemos orar en nuestras casas, como el Señor dijo, la oración secreta sin que nadie nos vea, que es necesaria, porque es la intimidad de cada uno con el Señor, pero también el Señor habla de esta oración, que nosotros debemos valorar, que debe nacer del corazón, del Espíritu de Dios. Por eso el Señor nos tiene que enseñar a orar. La oración no es algo que yo lo puedo hacer así espontáneamente, sino que el Señor me tiene que enseñar a orar como los discípulos se sintieron atraídos por el Señor cuando miraron y escuchaban al Señor orar. Y me acordaba del pasaje de Proverbios 28:9, que dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que hay una oración que nosotros podemos hacer, pero que no agrada a Dios. Es la oración que la hacemos según nuestro entendimiento, sin escuchar la palabra de Dios, sin ver el modelo que Dios nos enseña para orar. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña tantas cosas de la oración, ¿no es cierto? Por ejemplo, entregarnos y dejar nuestros pecados, a pedir perdón para que el Señor, para que podamos llegarnos con libertad. Podemos leer un pasaje en Colosenses, sin perder Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Señor aquí habla a los creyentes, ¿no? Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Acá es como revela la palabra la situación del creyente. Nosotros, de nuestra naturaleza vieja, para Dios ya estamos muertos, porque nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él en la cruz. Falta el tiempo de la resurrección final, cuando el Señor venga. Pero mientras tanto, hemos resucitado con él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a la muerte, a través de la oración, como dice acá, nuestros miembros que están sobre la tierra, el versículo 5. Primero Dios nos dice, muertos sois, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida espiritual está escondida. Algo escondido es que yo lo tengo que descubrir, es que lo puedo ver, pero tengo que hacer un esfuerzo espiritual. ¿Cuál es ese esfuerzo espiritual? La cruz, es decir, entregarme mi vieja naturaleza, como dice acá, versículo 5, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Qué es amortiguar? Quiere decir dejar como muerto. Eso lo puede hacer el Señor, yo no lo puedo hacer. Pero yo tengo que tomar la iniciativa, porque me dice, amortiguar pues, ¿a quién me lo dice? A mí. Es la palabra de la cruz. Es indispensable para andar con el Señor y para orar con el Señor. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Cuáles son? Fornicación, inmundicia, molicie, que es una pasión en el sentido negativo, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Nuestra naturaleza de pecado. Sí, bueno, podemos tener estas cosas, por ahí podemos no tenerlas, pero sigue la lista, ¿no? Porque dice, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Nos pertenece a la vieja vida. Pero también hay más cosas que dejar, que por ahí son pecados sutiles que la carne manifiesta y tenemos que dejarlo, como sigue diciendo el versículo 8. Mas ahora dejad también vosotros
Todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpe palabra de vuestra boca. Así que la oración tiene esa finalidad, ¿no es cierto? Lo sabemos y lo podemos hacer en nuestra cámara secreta, pero también en la congregación, por nosotros y orar los unos por los otros. Así que, volviendo a pensar en la oración de Santiago, esta palabra entre vosotros se repite una y otra vez, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿cuáles son las cosas que nos aquejan, que nos hacen que nosotros no estemos unidos en unidad espiritual? Y esas cosas ya sabemos lo que son, es el pecado que tenemos, cada uno de nosotros, los pecados, y también las pruebas, que a veces no las podemos sobrellevar, y necesitamos el amor de Dios y los hermanos para poder sobrellevar. Si volvemos al pasaje de Santiago, a los pasajes de Santiago, Santiago 4, volviendo a la oración que no debemos tener, ¿de dónde viene el pecado? Como dijimos, de nuestros miembros, como dice acá el versículo 1, hablando de la oración que es en el yo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís. Estos son creyentes, no son personas que no conocen a Dios, somos nosotros. Entonces acá el Señor nos muestra de dónde nace, de nosotros mismos. A veces le echamos la culpa a los demás, ¿no es cierto? Pero esto es lo que nosotros, de acá viene la oración que es en el yo. Por el contrario, la oración que el Señor nos pide es la oración en el Espíritu, que es entre nosotros. Y yo pensaba en esa palabra, entre. ¿Qué pasajes tenemos que está la palabra entre? Me acordé de uno que está acá, en lo que dijimos en el capítulo 4, versículo 1, también hay un entre, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A eso es lo que nos separa. Pero nosotros tenemos que estar unidos en el amor de Cristo. Y me acordé de otro versículo, como decía, que también tiene entre. Vamos a leer 1 Pedro 4, muy conocido. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 8. Podemos leer desde el 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. El fin de todas las cosas. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero también sabemos que tenemos poco tiempo para agradar al Señor, para que el Señor nos ordene en todo sentido, en lo personal y como congregación. Y acá Pedro ya lo decía en ese tiempo, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y hemos hablado del pecado, ¿no? Que nos separa entre nosotros. Pero el versículo 8 es muy precioso, porque también tiene un entre. Y dice, y sobre todo, tener entre vosotros. ¿Qué tenemos que tener? Ferviente caridad, que es el amor de Dios. Ferviente caridad. Porque la caridad, ¿qué hace? Cubrirá multitud de pecados. Entonces decimos, bueno, tenemos problemas, porque tenemos pecados, tenemos cosas. Pero el Señor acá nos dice, la caridad, ferviente caridad, sobrepasa el pecado. Ahí está la solución. A veces decimos, bueno, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor está entre nosotros. Y otro pasaje más para terminar. Romanos 8. También muy conocido.
podemos decir que la ferviente caridad, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados, soluciona el problema del pecado, el mío y del otro. Pero también tenemos las pruebas que el Señor nos permite pasar. Y acá, Romanos 8:28, que lo conocemos de memoria, ¿no? Dice, y sabemos lo que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Nosotros podemos pensar en las pruebas que tenemos que pasar, pero sabemos también que el Señor nos llamó. Si el Señor nos llamó, vamos a poder superar las pruebas, porque el Señor está en medio nuestro y porque además el propósito de Dios es estar entre nosotros, ahora y por toda la eternidad, como dice el versículo 29, que habla después de las pruebas, porque es justamente para que nosotros podamos sobrellevar las pruebas. Porque dice, a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito entre muchos hermanos. El Señor ha querido estar entre nosotros y que le rodeemos por la eternidad. Entonces, ¿cómo no va a querer ahora estar entre nosotros? La reunión de oración, que muchas veces es la reunión menos concurrida. Pero pensar en eso, en la vocación del Señor, lo que el Señor siente, que ha querido estar entre nosotros. Tenemos que, como dice Pablo, ¿no?, dejar todo el peso del pecado que nos rodea y traer nuestras cargas al Señor, porque Él está entre nosotros y va a estar por toda la eternidad. El primogénito entre muchos hermanos. Sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. El Señor ha querido eso. Entonces eso tiene que ser toda nuestra consolación. Nuestra guerra para combatir el pecado y para sobrellevar las pruebas. Que el Señor nos bendiga para que podamos también tener el mismo deseo que el Señor tiene, ¿no?, de estar con el Señor y entre todos la congregación y entre nosotros. El Señor nos bendiga. Vamos a participar de la oración ahora. Tengo muchos pedidos acá. Vamos a orar por nuestro hermano Daniel Giordano, también, que me ha comunicado que tiene una prueba familiar, así que vamos a orar por el hermano para que el Señor le pueda dar la victoria en esto, le pueda dar la paciencia, la confianza en el Señor. También el esposo de Marta, la mamá de Quique, está con neumonía y con COVID, está internado en el hospital, con oxígeno, no está en terapia intensiva, pero está grave, así que oremos por Esteban, para que pueda conocer al Señor, y por su familia también, por Marta, por Quique, por Estefi, todos sus hermanos. También la hermana Azucena Villafañe, sabemos que su hijo Pepo tuvo el accidente ese en la moto, que está muy grave, y pedía oración también porque está muy lastimado y ya lo querían llevar para Batán. Así que, un problema. Oremos también por nuestra hermana, que también se quiere bautizar y vemos que tiene prueba una tras de otra. Así que, también el hermano de Luis Bazana, le diagnosticaron cáncer. Es un hermano que tiene Luis, yo no lo conozco, pero Luis Bazana. Hoy me llamó que el hermano le diagnosticaron cáncer y pidió para que oremos toda la iglesia. Bueno, por nuestra hermana Karina de Hansen, por Lorena Dufour, que también es muy difícil todo el proceso, el postoperatorio tan largo, por Mónica Almaraz, que realmente el Señor ha hecho un milagro porque llevamos a la mamá y a la familia del médico pidió que vayan porque ya estaba
para partir, estaba con morfina, le dolía mucho la cabeza un día, al otro día ya estaba más sedada, parecía que ya... Y al otro día se levantó, desayunó lo más bien y ahora le están haciendo rayos porque tiene 3 tumores en la cabeza y uno está cerca del cerebelo, creo, y es peligroso. Entonces le están haciendo 10 sesiones de rayos para que los médicos dijeron que podía vivir en una semana, un mes, pero ella está muy bien, no le duele y le están haciendo, ya lleva la 4ª sesión y está en Mar del Plata, le quería un departamento para no tener que venir todos los días. Así que oremos con nuestra hermanita, pero realmente cómo se recuperó, increíble. Bueno, gracias al Señor por esto. Oremos por el campamento. También los hermanos de la iglesia Manzanares y Villabosch mandaron muchos saludos para toda la iglesia. Pudimos estar el domingo con ellos. Después de esta reunión vamos a tener una breve reunión de miembros con unos hermanos que tienen que dar testimonio. Y bueno, los motivos de oración que ya conocemos, que son muchos, están en el icono del grupo. No sé si los ancianos, por Elba, por Chiquita, no sé si hay algún pedido de oración. Yo quería decir que puede pasar hablando con Priscila, así como una rueda, para después de ser agradecido, tenía unos inconvenientes laborales, Bueno. Bueno, dar gracias. Claro. Se abrieron las puertas. Claro. Bueno, damos gracias al Señor. También hay muchas cosas para agradecer también, ¿no? Por nuestra hermana Margarita también, por su familia. Que Priscila, allá en Alemania, le salió un trabajo, estaban bastante problemas económicos porque había que pagar una beca y todo eso, y ya el trabajo le salió, así que dar gracias por eso. Bueno, oremos por el campamento también, Karim. Claudia Rodríguez, la que nosotros decimos la mamá de la Priscila. Sí. Tenía que viajar a Mar del Plata, tenía que hacer una fotografía de contraste porque parece que hay un hallazgo de un nuevo quiste. Y entonces se iban a hacer una tomografía para confirmar y ver bien. Creo que hoy o mañana. Bueno, nuestra hermana Claudia Rodríguez, ¿recuerdan que ella tuvo cáncer hace mucho, pero estaba bien, no estaba curada, pero bueno, ahora tiene que hacerle un estudio a ver si hay algo. Nuestra hermana Carmen también está muy bien, ayer tuvimos lobería, muy recuperada, y si Dios quiere, a mediados de febrero ya vendría para acá. Bueno. Gisela Blanco, ¿la vieron? Bueno, por Gisela Blanco, que ahora ya es una chica grande. ¿Cuántos años tiene? Claro. Y 2 hijos, claro. Iba a la hora feliz, después de adolescente. Oremos. Este domingo no hay en el anexo, tenemos que avisarle, porque yo ya le avisé a la mayoría. Bueno, por David Rico, el pastor de Gutiérrez, que viene también para el campamento, oremos por él. Hermano, quería saber si está viniendo Francisco, es joven. Francisco, no está viniendo. No. Cada tanto hablamos con él, hemos ido, pero bueno, también orar por Francisco. Sí, porque entendió muy bien, pero lamentablemente no está viniendo.
Gracias a Dios, salió bien, se recuperó, tenemos una serie que no podía volver a ir y está controlada y también le dan gracias. Ya está bien. Bueno, sí, una sobrina de Norma. Sí, está en el chat. Sí, estaba muy complicada y gracias al Señor. Bueno, damos gracias por las visitas también, por Guille, por Fernanda, ¿alguien más? Visita tenemos, Rocío, Brisa. Bueno, vamos a orar, hermano.